Estamos de vuelta en edición nocturna. Como todos ustedes saben, y ayer comentamos mucho ese tema, Cuba tiene un nuevo presidente, pero sigue con el mismo hombre fuerte, porque a pesar de que la Asamblea Nacional designó por dedo al señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, mejor conocido por su primer nombre Miguel y su apellido Díaz-Canel, sí, con un guión en el medio, es el nuevo presidente de Cuba. La verdad es que Raúl Castro, aunque abandonó, porque la Constitución cubana establece el límite a partir de su presidencia, ¿no?, de la última reforma, un límite de 2 periodos de 5 años cada uno, Raúl Castro sigue siendo el hombre fuerte de Cuba, porque como primer secretario que va a mantener hasta el año 2021, es el hombre que tiene, como todos los regímenes comunistas, es el hombre que tiene el poder realmente en sus manos. Y no creo que el señor Díaz-Canel tenga todavía suficiente poder e influencia en el régimen comunista cubano como para poder hacer algo sin el debido y previo consentimiento de Raúl Castro, que se seguirá manejando los asuntos tras bastidores. Mucha gente piensa, y así se ha expresado la opinión pública, por lo menos en los medios dominicanos y en algunos internacionales, de que el cambio en Cuba parece vaticinar una nueva periodo de reforma. La gente podría estar muy equivocada, porque este señor Díaz-Canel es un hombre, es una incógnita todavía, a pesar de que no es un hombre, es un tipo nacido 3 años después del inicio de la revolución, es decir, no es de los dirigentes históricos, como se le conocen a los demás, los que hicieron la revolución en 1959, que triunfó en 1959. Es un hombre que muchas veces da la impresión de que es un reformista que está de acuerdo con las últimas medidas, muy tímidas, que en los últimos 6 o 7 años ha tomado Raúl Castro, pero muchas veces tiene expresiones que lo hacen parecer como una persona muy dura que sigue las líneas de la ortodoxia del Partido Comunista cubano. Yo me voy a permitir que la reacción que ha tenido en el ambiente internacional sobre su designación no ha sido lo que mucha gente esperaba, porque, por ejemplo, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, acaba de emitir un comunicado señalando que lo que ha pasado en Cuba no augura nada nuevo ni nada bueno en esa sociedad. Y dice él que Cuba es la designación que se ha aprobado no es más que el inicio de una transición ilegítima. Y dice así, me voy a permitir leer un par de párrafos del comunicado de Almagro, porque es un comunicado de la Secretaría General de la OEA. Es decir, y ese comunicado probablemente refleja la opinión que sobre Cuba tiene ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos, posiblemente Canadá y muchos otros países que siguen los lineamientos de los Estados Unidos en la OEA. Y dice, el triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama revolución, dice Almagro. La sucesión presidencial de la que hemos sido testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen autocrático, dinástico, militar. Se llama dictadura. Y agrega que significa décadas de falta de democracia y vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dice que en el 2018, un régimen que encarcela y calla a los opositores y disidentes, que eliminó, dice la OEA, la libertad de expresión, que acumula décadas de ejecuciones selectivas por razones políticas, no puede ser asimilado como un sistema cuya práctica política sea aceptable en el hemisferio. ¿Qué te parece ese comunicado? Bueno, es contundente el pronunciamiento de Almagro. Es un rechazo total. Sí, total. Yo creo que si hay alguna duda, si había algunas expectativas de cambio de fondo, ¿verdad? Porque cambio de forma sí lo hay, porque ya el presidente no es apellido Castro, cosa que no sucedía desde hace 60 años. No, porque hubo los primeros presidentes estaba Dorticós Torrado primero. Dentro de el mismo influjo. Pero sí, el poder era Fidel, que era el primer ministro. Lo encarnaba Fidel. Yo te decía ayer que a partir de
de Brezhnev y luego se dio en Cuba, los regímenes comunistas, el poder siempre estaba en el secretario general o primer secretario del Partido Comunista, pero a partir de un tiempo se hizo necesario, cuando la Unión Soviética y Cuba tenían que conversar y reunirse con otros presidentes, los líderes reales asumieron el cargo hasta ese punto ceremonial de presidente de la República para poder discutir de tú a tú y al mismo nivel protocolar con otras naciones. Eso fue todo, pero el presidente, salvo Raúl y Fidel Castro, que eran los verdaderos poderes, pero Díaz-Canel no será realmente el poder real en Cuba hasta tanto Raúl Castro no decida otra cosa. Y te decía que si había algunas expectativas de cambio, solamente hay que leer el discurso de Díaz-Canel, sí, claro, que es totalmente asumiendo el compromiso de seguir las directrices, no de Raúl, de Fidel. De Fidel Castro. Menciona a Fidel. Sí, sí. Porque, primero a Fidel y luego a... Sí, no, porque Raúl hizo reformas que incluso su propio hermano Fidel rechazaba. Y intentó un segundo periodo de rectificación, muy similar al que ya existió en los años 70 y a comienzos a los mediados de los 80, finales de los 80, cuando la perestroika y la glasnost comenzaron a influir en la mentalidad del pueblo cubano y la gente comenzó a ver que una apertura no iba a ser perjudicial para la vida de los cubanos. Entonces, es muy similar, por ejemplo, a la rectificación que practicó en 2 oportunidades Mao Zedong con la Revolución Cultural y después con el Plan Quinquenal, que fueron verdaderos desastres y verdaderos fracasos. Incluso Deng Xiaoping, que es el gran reformador de la Revolución China, fue víctima de una purga en la primera Revolución Cultural. Yo decía ayer, mirando una parte del discurso de Díaz-Canel, que todos los presidentes, casi todos los presidentes, cuando llegan, comienzan a anunciar los cambios que van a hacer. En este caso, todo lo contrario. Él estaba anunciando que nada va a cambiar. Sí. Estaba garantizando que nada iba a cambiar. Pero o sea, la gente todavía, lo extraordinario de todo esto es que hay gente en el país y en el mundo y que todavía tiene esperanza de que un régimen como el de Castro, como el de Venezuela y como muchos otros que aún sobreviven en el mundo, sean capaces de redimir las esperanzas de cambio y de prosperidad que todavía anhelan muchos países y muchas poblaciones, ¿no? Y al final, estos regímenes que se hacen o que se dicen redentores de esas ansias de libertad y de progreso de sus respectivos pueblos, terminan subjugándolo, incluso en condiciones mucho más onerosas que las que existían antes del triunfo de esas revoluciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o sea, tan pronto llegó al poder, cambió en la forma y quizás un poco en el fondo, como que se revirtió ese proceso que había de enfriamiento, de acercamiento entre las relaciones Estados Unidos-Cuba. ¿Tendrá algún impacto ahora la llegada de Díaz-Canel en cualquiera de las dos direcciones? No, pero incluso Trump dijo algo y en la traducción en español podría leerse de esta manera. Si Barack Obama le dio a Cuba todo lo que Cuba quería y no merecía y yo se la estoy quitando. Dijo algo por el estilo, ¿no? En una traducción libre. De manera pues y ha demostrado con los hechos realmente de que no tiene la intención de seguir el proceso de distensión que Barack Obama inició en el año 2014 con el restablecimiento de relaciones entre los dos países, que se dio en el 2016. Vi una declaración de uno de los voceros del Departamento de Estado, pero se veía como algo protocolar, simplemente hablando de expectativas, de que se esperaba que esto se tradujera en un mayor clima de libertad en Cuba. Ellos saben que no va a ser así, pero parece una declaración más diplomática que otra cosa. Bien, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Muchas gracias, Héctor, por acompañarme. Vamos a hacer una pausa y luego de ella vamos a venir con un destacado músico, joven todavía, dominicano, el licenciado Alberto Rincón, quien es la quinta generación de una familia muy prestigiosa de violinistas dominicanos. Y el señor Rincón, que va a estar con nosotros en los próximos minutos, en los próximos segundos, ha sido el promotor de una bellísima iniciativa dirigida a introducir a muchos jóvenes dominicanos de escasos recursos en el mundo maravilloso y mágico de la música clásica. Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta pausa.